Ah, ya pusieron a grabar y todo. ¿Quién puso a grabar? Bueno, ok. O sea que las que tenían problemas... Ah, no, todavía no. María Camila, ¿lo lograste reiniciando el equipo o cómo lo lograste? Profe, yo llegué, desinstalé la aplicación y la volví a instalar y ya con eso tuve. Ok. Listo, bueno chicos, buenos días, disculpen el retraso, pero hubo que reinicié 2 veces y no funcionó, o tuve que apagar completamente el equipo y volverlo a recargar, pues como a aprender de cero, y ya sí funcionó. Y como vemos, estamos por aquí, es decir, que no nos han asignado aula. Hoy escribo a las áreas para que me respondan y me cuenten en qué número de la lista estamos, pendientes de asignación. Tengo entendido que obviamente la prioridad está siendo con estudiantes del primer semestre o de los primeros 2 semestres, estudiantes de laboratorio pues, y prácticas, todo lo que tenga que ver con algún tipo de escenario pues, de entrenamiento, y los cursos teóricos como este, estamos pues muy atrasito en la fila. Entonces hoy vuelvo y escribo a ver qué me responden, a ver si podemos iniciar en algún momento de este mes. Ustedes han recibido programación de aula de otros cursos también teóricos que tengan matriculados en el mismo semestre o en otros, pues como una programación nueva, distinta a la que ya tenían desde el inicio. Profe, yo no. Pero tú vas a la universidad, Cami, ¿tú qué ves allá desde Sí, el pero, sí, pero eso fue desde el principio de semestre, ética general y grupo formativo 2. Ya, pues, ya las otras que dicen pues que van a ser presenciales, no. No, ok. ¿Algún otro que haya Profe, recibido programación nueva? no, todos están en la misma situación, Todos esperando estamos salón. pendiente de asignación. Bueno, listo. Entonces, nada, confiemos en que eso pueda ir eh, emergiendo. Estuvieron en la reunión con el director ayer. ¿Quién me quiere hacer una síntesis? Porque yo tenía consulta y yo no me pude conectar. ¿Alguien quiere hacerme una síntesis de la reunión de ayer? ¿Quiénes estuvieron? ¿O nadie participó de los que estamos aquí? Profe, pues hablaron más que todo sobre como la presencialidad, volvieron a decir que no era obligatorio, que ya, pues que antes estaban pidiendo, por ejemplo, si uno decía que tenía alguna situación médica, algún certificado y ya no. Pues ya solo hay que explicarlo por medio de un correo al profesor o a Rodrigo, pues directamente, pues a los dos. Y ya, también hablaron pues como de algunos eventos que van a haber, como el Congreso Colombiano de Psicología, que si no estoy mal es del 22 y 23 de octubre y que va a ser perdón, bimodal, o sea, pues uno puede participar virtual o también se va a abrir un espacio presencial en la universidad y que pues ya, bueno, y la cátedra inaugural. No, la cátedra inaugural es la que va a ser bimodal y el Congreso Colombiano de Psicología va a ser virtual. Y ya, que nos mandan la invitación por correo y creo que pues así como que me acuerde de esas cosas fueron las que hablaron más. Muchas gracias, Isabel. Es como muy desafortunado que no pueda ser presencial porque realmente es una oportunidad de intercambio académico maravilloso, pero bueno, por lo menos el hecho de que nosotros seamos sede nos da pues como unas posibilidades
como en la organización y en la priorización de nuestro público local. El Congreso de la CIP es el evento académico más importante de la psicología de habla hispana. Usualmente tenemos participación de España, Portugal e Italia, además de todo Centroamérica, todo Suramérica, y realmente también generalmente participan muchos autores norteamericanos que dominan pues el español, porque el evento es en español, es el evento más importante. La CIP es la agremiación más importante de nuestra profesión de habla hispana. Se hace cada 2 años, se hace en Capital Central o en Capital Secundaria, en algún país de Centroamérica y de Suramérica. Nosotros esta es la segunda vez que somos sede. Si estuviéramos en tiempo regular, estaríamos recibiendo psicólogos de todo el mundo en el Palacio de Exposiciones, que es usualmente el espacio que se reserva para este evento. Y aunque pues ya sabemos que estamos cansados y que no es lo mismo obviamente participar de manera virtual, los invito a que se motiven a participar, a inscribirse, a hacerse una programación con las mesas de trabajo respecto a los temas que les interesa, porque realmente, digamos, la altura académica del evento es bastante significativa. Muchos de los autores que leemos, sobre todo pues en los últimos semestres, que tienen que ver más con lo disciplinar, con la actuación y la operación directa de la psicología en el área clínica, de la salud y en el área social, en el área educativa, en la parte jurídica y forense. Muchos de los autores que leemos en sus artículos y en sus libros participan como ponentes en estos eventos. Entonces, los motivo a que nos animemos a participar, que pues finalmente es una oportunidad de intercambio, pues así sea desde la casita, pues por razones obvias. Bueno, ya sí estamos casi todos. Voy entonces, voy a preguntarles cómo les fue con la presentación y qué dudas tienen para que hablemos del desarrollo cognitivo de los primeros 2 o 3 años de vida. ¿Cómo les fue con la presentación? Natalia. Pues, profe, muy bien, porque ya junto a la presentación y el video, ya a mí me quedaron mucho más claras las cosas, sobre todo con el video, porque pues todo era mucho más visual y era mucho más fácil de comprender, también con todos los experimentos y las formas de comprender a los niños. Pero pues lo que yo no tengo tan claro todavía es cómo se da la comprensión de los bebés en la parte numérica, pues desde qué punto entienden los números. Eso todavía no lo tengo tan claro, entonces era para ver si lo podías explicar. Perfecto, claro que sí. Como lo afirman en el video, e incluso lo podemos hacer con los bebés que tenemos cerca, de manera muy especial, los niños de forma innata diferencian un elemento, diferencian el binomio de los elementos respecto a otros conjuntos numéricos. Es decir, de manera innata los niños reconocen la unidad y el par y saben reconocer, y lo vimos en los experimentos, saben reconocer cuando hay más de 2, ¿cierto? Entonces, esa concepción innata del número como esquema de conocimiento, digamos que es como la plataforma. Los autores, sobre todo los antropólogos, dicen que pues finalmente la pareja, el 2, está relacionado fundamentalmente con los hemicuerpos y los hemisferios cerebrales. El hecho de tener 2 manos, ¿cierto? De que el niño puede asir un objeto y otro, el hecho de tener 2 pies, hace que esa figura del binomio sea un protoesquema numérico bastante innato, que hace que se convierta, digamos, en la base de la lógica matemática. Ya vamos a ver un poco cómo se desarrolla en el tiempo, pero sí tenemos que decir que la competencia numérica ordinal y cardinal realmente se desarrolla al final de la siguiente etapa. Ordinal es el número, ¿cierto?
O sea, mi sobrino de 2 años dice 1, 3, 2, 4, 10, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. La ordinalidad, ¿cierto? Que hay un orden y que ese nombre representa además una cantidad creciente. Pero además la cardinalidad, que a cada número le corresponde un objeto, ¿cierto? Porque los niños pueden contar, los niños pequeños, sobre el mismo objeto varias veces. Además de que no hay orden, no hay concepto de asociación entre cantidad y cardinalidad numérica, ¿cierto? Eso lo vamos a aprender, lo vamos a desarrollar en los protoesquemas, lo que llamamos las condiciones de aprestamiento del aprendizaje del niño preescolar. Pero ya hay una comprensión innata de la unidad y del binomio. Y a partir de allí, digamos que bajo ese innatismo es que se van a consolidar ya los procesos más lógicos, los procesos prelógicos en el preescolar y ya luego los procesos lógicos que van a permitir la construcción de una representación mental de la cantidad, que es la que posibilita la base además de la teoría de conjuntos, que va a ser a su vez la plataforma de análisis y de capacidad lógica que nos va a permitir el desarrollo de la competencia numérica, de la suma, la sustracción y de ahí en adelante el resto de las operaciones matemáticas. O sea, aprender a leer, a escribir, a sumar y a restar son los objetivos fundamentales de los 3 primeros niveles de la educación primaria. Y todo lo que hacemos en el preescolar y en las etapas y en los cursos preliminares, lo que hoy llamamos transición, el prekinder, ¿cierto? El preescolar, los prekinder y la fase de transición es desarrollar todas esas habilidades de aprestamiento prelógicas en ese pensamiento prelógico del niño preescolar, que ya vamos a empezar a verlo la próxima sesión. En el niño menor de 24 a 30 meses, lo que vamos a tener es un desarrollo creciente de la concepción de ordinalidad, que al principio se repite por imitación y luego por recordación automática. Entonces nosotros los cuidadores hacemos muchos juegos alrededor de lo numérico, tenemos muchos elementos que nos pueden ayudar, encajar el número en la figura del número, contar cuando le vamos dando el alimento, 1 y ellos dicen 2, yo digo 3 y ellos dicen 4, ¿cierto? Esa concepción de ordinalidad, de que los números tienen un orden, empieza a desarrollarse al final de esta etapa. Ya la opción de cardinalidad, más allá del 2, empieza a desarrollarse en la etapa posterior. Pero ya vamos a ver cómo es ese surgimiento de lo pedagógico. ¿Quién más tiene alguna pregunta, observación sobre los conceptos que se vieron en la presentación y finalmente que se consolidan en el video explicativo del desarrollo sensoriomotor? ¿Hay alguna otra duda? Pues a mí me parece súper interesante, más porque en estos momentos tengo un bebé relativamente cerca, de 2 meses, entonces me gusta, pues uno a veces les ve la mirada a ellos como toda impresionada, pues como que yo ya la veo y ya entiendo, pues la bautizamos el fin de semana, entonces como que ya veo que ella está, pues como que medio entiendo lo que ella está sintiendo, cuando uno coge algo y se lo quita y ella pues como que uno ya entiende, ve como ese cerebrito intentando unir todo. Y la pregunta es, un bebé que nace con una discapacidad, por decir visual, ¿se afecta mucho? No, o sea, como que para poder reconocer el mundo se complejiza mucho, ¿no? Ese proceso. Pues, o con algún tipo de, así, o sea, que no tenga sus 5 sentidos, pues debe ser mucho más complicado para el cerebro, o pasa como en los animales, por ejemplo, yo tengo un gatico que es sordo, pero él como con las vibraciones, pues desarrolló otro sentido mucho más fuerte. Eso también pasa con el ser humano, se compensa. Así es. Entonces los sentidos se compensan
La discapacidad, digamos, más dramática en términos de la afectación de estos procesos de desarrollo es fundamentalmente la visual, y le sigue, por supuesto, la auditiva, porque digamos que son los sistemas sensoriales que en esa representación parietal que tenemos de todas las partes del cuerpo y que nos permite construir esas redes terciarias de percepción, y a partir de allí los procesos psicológicos superiores tienen una mucho mayor representación por ser obviamente sentidos mucho más complejos en la vista y en la audición. Lo que sucede con los niños con discapacidad sensorial es que en el proceso de desarrollo se empiezan a compensar los déficits sensoriales de un sentido con habilidades mucho más desarrolladas en otros sentidos. Lo que nos dice la investigación sobre discapacidad temprana es que el cerebro logra hacer ese mismo proceso de asimilación y de acomodación y de construcción de esquemas de conocimiento basados en acciones a partir de habilidades suprasensibles en los otros sentidos. Es decir, nosotros tenemos la mayor cantidad de terminaciones nerviosas en la boca y en las yemas de los dedos, en la planta de las manos. Entonces los niños con discapacidad visual literalmente aprenden a ver con sus manos y logran hacer representaciones bastante precisas de los objetos del mundo a través del tacto. Y eso lo podemos evidenciar cuando los niños ya en la etapa preescolar, al final de la etapa preescolar, pueden hacer pictogramas mucho más complejos, más allá del garabateo, y logran representar lo que ven a través de sus manos. Lo mismo, digamos, sucede cuando tenemos una discapacidad auditiva, pero tenemos la capacidad visual intacta. El escenario más complejo son los sordociegos, ¿cierto? Cuando la discapacidad es visual y auditiva, se necesita un trabajo mucho más estructurado de estimulación, un programa mucho más estructurado e intencionado de estimulación, donde pues finalmente los ojos y los oídos serán las manos, ¿cierto? Los sistemas olfativos, los sistemas de vibración y de presión que van a ser los que van a permitir generar un mapeo representacional lo más completo posible. Porque obviamente además sabemos que cuando hay una sordera profunda o total, pues la capacidad finalmente vocal está mucho más limitada, y eso obviamente va a producir un proceso de desarrollo más anómalo y más lento. Pero la construcción de representaciones mentales a través de imágenes y de acciones se realiza también en el niño con discapacidad. Si el niño pasa por procesos de aprestamiento y de andamiaje especializados para su discapacidad, este proceso va a ser más o menos normativo en términos, digamos, etarios de cumplimiento de hitos del desarrollo en relación a la edad. Si no hay unas posibilidades de pasar, de que ese sistema familiar pueda pasar por procesos de acompañamiento y de entrenamiento, pues esto podría deficitar de una manera significativa esos hitos del desarrollo que se presenten de una manera mucho más lenta, más atrasada, normativamente atrasada en el tiempo, y esto podría también degenerar en algún déficit cognitivo. Entonces, por eso es tan importante que en esos procesos de crecimiento y desarrollo en la salud pública podamos monitorear al bebé mínimo cada mes, mínimo cada 2 meses, que pase por un proceso de valoración integral para que podamos identificar qué está pasando con esos hitos del desarrollo y cuál puede ser una dificultad en términos de deficiencia sensorial o de discapacidad sensorial. Muchos de nuestros chiquitos desafortunadamente llegan incluso hasta la escolaridad sin que nos hayamos dado cuenta de que existe una discapacidad. Los niños no tienen forma de comparar si ven bien, regular o mal comparado con los demás. Si yo toda la vida he visto en sombras, he visto solo contornos, he visto borroso, pues se asume por asimilación que es que el mundo visual es así, el mundo de los objetos es así. Si el niño tiene una hipoacusia severa y escucha muy pasito y solo los estímulos muy intensos le implican una reacción importante a nivel auditivo, pues el niño no tiene forma de contrastar que es que el mundo se escucha de una manera distinta a su propia capacidad sensorial.
Entonces, desafortunadamente, la ausencia de monitoreo médico integral en muchísimas ocasiones, y no son pocas chicos los que ocurren muchas veces, que finalmente nos damos cuenta, pero por el rendimiento académico en primero o segundo de primaria, que el niño no rinde, se distrae, se queda dormido, se dispersa, no completa ni siquiera el seguimiento de la instrucción de la tarea, y resulta que nos damos cuenta que es que el niño es, por ser más alto o por tener el apellido de las últimas letras del alfabeto, está sentado al fondo del salón y el niño no ve el tablero, o el niño no escucha al profesor, pero es que el niño no sabe que no escucha, o el niño no sabe que no ve. No lo sabe porque no tiene forma de contrastar si eso que él ve o escucha es como es o está deficitado, distorsionado, disminuido. Entonces, en muchas ocasiones es el bajo rendimiento académico el que nos da las condiciones indiciarias para identificar la presencia de una discapacidad. Y eso finalmente hace sentido a esa familia o a ese grupo educativo respecto a por qué se presentan las dificultades que se presentan. Entonces ahí tenemos que pasar por una valoración visual completa, identificar la presencia entonces de una discapacidad severa, porque cuando es total, digamos que obviamente los signos son mucho más tempranos, o sea, al niño se le cae una cosa dura o a la mamá se le cae algo metálico muy fuerte y hace un ruido muy fuerte y el niño no reacciona. Eso puede pasar desde los primeros meses y generar una alerta y será, ¿qué pasó aquí? Pues si todo el mundo brincó, ¿qué es ese ruido tan duro? Porque el bebé ni siquiera se inmuta, listo. Ahí pasamos a la valoración sensorial. Pero cuando son disminuciones importantes sin que haya un déficit total, a veces es supremamente tardío el diagnóstico. Y eso hace que esos hitos del desarrollo no se presenten de manera adecuada. Pero tal como le sucede a tu gatico, le sucede a todos los organismos de la naturaleza, siempre por plasticidad cerebral hay compensación. Lo que oyen, lo que ven a través del tacto, a través de la vibración, a través de la presión, los niños con discapacidad visual, o lo que logran interpretar y construir del mundo los niños con discapacidad auditiva, que además obviamente tendrán discapacidad en el lenguaje, implica casi una representación casi tan completa como si tuvieran, pues digamos, todos los sentidos. Es un mundo muy interesante y muy valioso, el mundo del desarrollo de terapéuticas que le ayuden a los niños con discapacidad sensorial, discapacidad motora o discapacidad cognitiva, a desarrollar las posibilidades y las potencialidades a través de un ejercicio de la psicopedagogía, donde los psicólogos tenemos mucho que hacer y decir, y tenemos que hacer equipo con los fonoaudiólogos, los terapistas del aprendizaje, los pedagogos, que permitan diseñar un andamiaje posible para que los niños puedan desarrollar estos esquemas de acción de esta etapa de la vida. De hecho, la mayoría de las instituciones siguen de manera precisa y rigurosa las etapas sensoriomotoras piagetanas para generar todos los objetivos pedagógicos de los niños desde el inicio. Lo que se pretende desde el punto de vista psicopedagógico es que el niño pase por todas las fases y a través del seguimiento estricto de un modelo o de un programa pedagógico los niños alcancen a desarrollar todas las habilidades sensoriomotoras de las reacciones circulares primarias, secundarias, todos los esquemas de medios y fines para que aprendan a solucionar problemas y a tomar decisiones, las habilidades asociadas a las reacciones circulares terciarias, el logro de la constancia de objeto, la representación causal y espacial, y generalmente se siguen programas muy estrictos, completamente apegados a la descripción sensoriomotora del desarrollo epigenético de los esquemas de conocimiento piagetano. Y es, de hecho, los programas que han mostrado mayor efectividad psicopedagógica, permitiendo que los niños logren y alcancen esos hitos del desarrollo. Entonces, esta es la teoría base, junto con la de Vygotsky, y de una autora muy importante que se llama Margaret Ausubel, que la vamos a ver más adelantico, que son, digamos, los padres
de todo lo que hoy llamamos neuroeducación. Es una teoría bastante contemporánea que tiene 10, 15 años, que junta todos estos principios teóricos del aprendizaje de los últimos 40, 50 años con todo el desarrollo de la neuropsicología, de la misma neurología, de los apoyos psicodiagnósticos que han crecido enormemente para poder identificar en qué grado específicamente la discapacidad sensorial, motora o cognitiva puede generar interferencias en esos hitos del desarrollo y cómo generar intencionalmente acciones pedagógicas que permitan el desenvolvimiento de esa habilidad en su máximo nivel de expresión. Es un mundo muy especial, de hecho corresponde a especialidades de la psicología, maestrías en la psicología para las personas que les interesa mucho el trabajo con los niños y especialmente los niños portadores de discapacidad. Entonces, vamos a empezar como a recordar algunos conceptos que teníamos en la presentación, específicamente para consolidar, digamos, este conocimiento sobre el desarrollo cognitivo en esta primera etapa del desarrollo. Hay un concepto muy importante y es el concepto de reacción circular, ¿cierto? Entonces, para Piaget, la construcción de esquemas de conocimiento en acción se hace fundamentalmente a través de la imitación y de la repetición. Y él, como todos los autores que han trabajado sobre la niñez, establece en el juego, y sobre todo en el juego con un par adulto, el elemento central de las posibilidades de construcción de esos esquemas. Para él, el conocimiento se adquiere en la medida en que los niños aprenden a reproducir eventos placenteros o interesantes que o fueron descubiertos por azar en ese proceso de ir generando comportamientos cada vez más intencionados y menos reflejos desde que nacemos, o son comportamientos intencionados por el adulto cuidador que a través de la repetición y la generación de una experiencia de gratificación van generando estos perfeccionamientos del comportamiento que son los primeros esquemas del conocimiento. Eso lo tendremos que decir como una afirmación fundamental de esta etapa. Los primeros esquemas de conocimiento de los niños son esquemas de acción. ¿Qué es una cosa? ¿Para qué sirve y cómo se usa? Y la repetición interminable, 100 veces, 200 veces, 500 veces en un día, en una semana, el niño repite y repite y va perfeccionando. Es decir, el proceso sensoriomotor es fundamentalmente un proceso de entrenamiento en acción, ¿cierto? Entonces, se establecen unas etapas del desarrollo de los esquemas de acción con base en esas reacciones circulares. Se denominan así precisamente por el efecto de la repetición y es la circularidad la que va generando un proceso de desarrollo en espiral, ¿cierto? Mire que veíamos en esos conceptos básicos iniciales que hay algunos logros que son lineales, ascendentes, hay otros que son escalonados y hay otros que son en espiral. El proceso de construcción de esquemas de conocimiento y desarrollo cognitivo se da en espiral, lo que significa que el niño pasa por las mismas acciones muchísimas veces y en la medida que lo repite va incorporando procesos y comportamientos, acciones en detalle que van permitiendo la elaboración de un esquema cada vez más perfeccionado y más elaborado, que en muchas ocasiones parte del sistema reflejo, ¿cierto? Como el sistema de asir, ¿cierto? Lo que llamamos el instinto darwiniano o el reflejo darwiniano, que termina perfeccionándose, se demora 3 años en perfeccionarse en una pinza específica y muy precisa, ¿cierto? En el primer mes, entonces, lo que nos plantea la teoría epigenética del desarrollo es que hay fundamentalmente una coordinación de reflejos. Los comportamientos de los niños son descoordinados, son intempestivos, son reactivos, son impulsivos. Acordémonos que ya desde lo psicosocial y desde lo socioafectivo decíamos, el niño no reconoce la diferencia entre el yo y el no yo, el organismo está en un estado bastante vegetativo,
cuando está en estado de vigilia, tiene fundamentalmente 3 o 4 comportamientos básicos de supervivencia y el niño se mueve de una manera descoordinada. A medida que la acción refleja va permitiendo formas de gratificación o de satisfacción de necesidades básicas cada vez más eficiente, entonces muchas redes neuronales se debilitan y otras se fortalecen y se mielinizan y es lo que va generando la conducta voluntaria propiamente dicha. Alrededor del primer mes y en nuestros niños contemporáneos, incluso lo vemos desde la segunda o tercera semana, comienzan entonces la primera etapa no refleja no innata que él denomina reacciones circulares primarias. Son las primeras reacciones aprendidas del infante. Pasa la mano por la cara y se encuentra un dedo, ¿cierto? Y se lo empieza a chupar porque sabemos que el reflejo de succión es uno de los más fuertes porque es el garante finalmente de la vida a través de las succiones que nos alimentamos y podemos sobrevivir. Y de pronto nos encontramos al bebé succionando un dedo y llorando por lo que los otros dedos le están haciendo. No siempre nos encontramos el antagónico, el pulgar, que sería finalmente el dedo más fácil de chupar. A veces nos encontramos al bebé chupándose el dedo del corazón y hundiéndose los otros 2 dedos en los ojos. Entonces llora, pero la compulsión del chupeteo no lo deja soltar, entre otras cosas porque el bebé no sabe que esta mano es de él. Entonces no tiene un control voluntario sobre su mano. Cuando hablamos de la reacción circular primaria, entonces estamos hablando de acciones que realiza el bebé, primero de manera refleja o por azar, que luego a través de la repetición las va perfeccionando y que tienen que ver fundamentalmente con su propio cuerpo, ¿cierto? Entonces al niño le quitamos la ropa y le quitamos el pañal porque lo vamos a cambiar, le levantamos las piernitas porque le vamos a limpiar la nalga y el niño se encuentra con el dedo gordo de su pie y se lo chupa. Y le produce mucha gratificación, porque además es más gordito que este. Entonces se está chupando el dedo de su pie, se está chupando el dedo, finalmente se encuentra el pulgar y produce gratificación sin lastimarse, porque esta posición antagónica ayuda a evitar que se aporree. De pronto está en su cuna y tiene una cosa que se le mueve y que le hace sonidos allá arriba, que es ese móvil, y empieza de manera descoordinada a moverse y de pronto, ¡pum!, logra moverlo, ¿cierto? Y ese descubrimiento en azar de que yo puedo mover esto a través de esta cosa, que todavía no tengo muy claro si es mía o no, entonces empieza una repetición. ¿Cuántas veces? 500 veces. Cada vez que el bebé está en la cuna, lo primero que va a hacer es esto. Hasta que 12, 13 semanas logra algo maravilloso después de infinidades de repeticiones, y es que logra coger, ¿cierto? Logra hacerlo, ¿sí? Lo mismo que con la ropa de la mamá, ¿cierto? Entonces, cuando está cargado y de pronto logra saber que el agarre permite cierta fuente de seguridad, o que alcanza ese rostro que le llama tanta la atención con sus propias manos y aparece, como lo veíamos ahí en el video, en la presentación, ese logro fundamental, ese hito de esa reacción circular primaria que es esa coordinación ojo-mano. Cuando el niño empieza por repetición a mover su cuerpo, a toparse con partes de su cuerpo, generalmente para succionarlas, porque es el reflejo fundamental, empieza a comprender, no desde el punto de vista racional, no como representación mental, sino como aprendizaje condicionado, que hay cierta acción voluntaria que él puede hacer con partes que parecieran suyas, porque logra tener una intención emocional. No hay palabras en ese bebé de 4 meses, no es yo voy a coger esa cuchara y voy a comer por mí mismo, no hay esa intencionalidad desde lo lingüístico, pero sí un comportamiento que empieza a, digamos, a especializar el sistema reflejo a una conducta más voluntaria. Las reacciones primarias son con el propio cuerpo, se denominan así. Luego aparecen las reacciones circulares secundarias. Finalmente logramos controlar la cabeza, logramos sentarnos sin apoyo, sin desparramarnos, y ese logro psicomotor por maduración empieza a liberarnos unas manos que podemos mover a voluntad. Entonces, esa reacción circular, que es
una acción a repetición que permite el perfeccionamiento y el desarrollo de la autonomía, del sentido de intencionalidad en la conducta, se realiza con los objetos del mundo, ¿cierto? Entonces el niño es curioso, todo lo coge, todo lo toca para llevárselo a la boca, porque es nuestro gran ojo perceptual, ahí exploramos e identificamos, y comienza a manipular los objetos. Entonces eso que nosotros le poníamos y que le hacía lucecitas o le producía sonidos, el niño empieza por imitación y por repetición a hacerlo, y eso permite un hito muy importante en ese desarrollo de los esquemas de conocimiento de acción, y es: yo puedo hacer que las cosas pasen, ¿cierto? No solamente yo puedo manipular los objetos, puedo imitar lo que el otro hace y hacerlo yo mismo, y eso produce gratificación, que yo coja una cosita y me suene, al bebé le produce muchísimo placer, mucha satisfacción, pero además yo puedo hacer que otros hagan cosas. Entonces ya ese bebé de 6, 7 meses te mira con picardía, coge un objeto y lo tira y le da risa. Y entonces el adulto va y lo coge y se lo entrega, y si lo hace a través del juego, muchísimo mejor, está activando la alegría, que es la emoción del aprendizaje. Entonces el niño vuelve y te vuelve a mirar con suspicacia y vuelve y lo suelta, ¿cierto? Y entonces ahí aparece, digamos, esa intersubjetividad, que entonces decimos tan malicioso, tan intencionado, tan pícaro, tan manipulador, tan, ¿cierto? Que es finalmente algo que empieza a generarse también desde lo interpersonal y desde lo emocional, y es: yo puedo hacer que pasen cosas en el mundo. No es que solamente el mundo me hace cosas a mí, viene, me carga, me baña, me cambia, me alimenta, me saca los gases, me mueve para acá, me mueve para allá, sino que yo puedo hacer que las cosas suceden. Y ese es uno de los hitos fundamentales de esas reacciones circulares secundarias. Luego aparece, digamos, hasta el primer año, un proceso evolutivo muy interesante, y es que los niños, o sea, empieza a aparecer alrededor del séptimo, del octavo mes, es como si empezara a aflorar la capacidad resolutora. El niño comienza a solucionar problemas. Y ahí, digamos que hay hitos muy interesantes, muy importantes. Los sabemos que a nivel socioemocional, el hito del octavo mes es la angustia de los extraños, que finalmente Bowlby, Mahler, Klein, Spitz lo han recreado y descrito teóricamente como un momento fundamental, porque el niño ha logrado elegir una figura de seguridad básica, principal, y eso obviamente le permite una percepción diferenciadora. Ya no son un montón de rostros humanos que me hablan como humanos, porque los niños prefieren las figuras animadas y figuras animadas de verdad, más que los muñequitos de la tele, sino que además ya hay una diferenciación entre esos que me proveen mayor seguridad y confianza y los otros que no. Esa capacidad de representar internamente, lo que planteaba, que les compartía, esa cita textual tan bella de Erickson, es tener adentro en el alma al cuidador, a esa pirámide vincular de en quién confío, a quién acudo cuando tengo sueño, cuando tengo hambre, cuando algo me duele, cuando estoy cansado. Eso va a posibilitar entonces también, digamos, como ese logro cognitivo de puedo satisfacer, puedo desarrollar conductas que satisfagan mis necesidades o mis deseos, ¿cierto? Porque a veces el niño no tiene una necesidad básica, una gestal abierta, como tengo hambre o mi pañal está sucio, sino que yo solo quiero reasegurarme, ¿cierto? Como nos lo plantea con mucha claridad en ese desarrollo de separación e individuación Margaret Mahler. O sea, el niño quiere arrunchis, el niño quiere recatexiarse afectivamente, pero al mismo tiempo estamos aquí hablando de un gateador que ya empieza a caminar con apoyo y que incluso puede empezar a caminar de manera autónoma. Estamos hablando de un gran explorador, todo lo abre, todo lo toca, todo lo, ¿cierto? Y empieza además a escalar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de los esquemas de medios y fines? Finalmente lo que vamos descubriendo, la observación lo que nos muestra es un niño que es capaz de tener la intención de hacer algo y resolver los problemas que se encuentren en el camino. Entonces es un niño que, por ejemplo,
quiere alcanzar su tete, que está en una repisa alta, hace el esfuerzo de empinarse pegado de la pared, no lo logra, y de pronto se encuentra una superficie, la mueve, la corre, la escala y busca su tete. Eso es apoteósico, o sea, eso es un logro impresionantemente alto. Es un hito supremamente relevante en el desarrollo cognitivo, porque estamos hablando, cuando estamos observando ese comportamiento, estamos diciendo, ahí comienza la capacidad de solución de problemas. Yo tengo una intención, un sistema motivacional que me dirige hacia una conducta deseada, quiero mi tete, y hago algo que permite la obtención del propósito. Eso es muy elaborado y empieza a suceder antes del año. Y es, ¿qué quiero? ¿Cómo lo logro? Entonces ahí estamos hablando de una participación muy activa, ya de una capacidad representacional. Porque yo sé que eso es un banquito, no lo sé mencionar, pero ya tengo el concepto, es decir, el lenguaje interior ya lo reconoce, o eso es una coca de la cocina, o 2 cocas de la cocina. Y resulta que en esa época estamos, por ejemplo, en todo ese ejercicio de estimulación, estamos en todos los ejercicios de adentro y afuera, de figuras y de elaboración de escalas. Entonces los niños los tenemos con los legos grandotes haciendo torres, ¿cierto? Entonces el niño ya sabe lo que significa incrementar la talla de un objeto a partir de la superposición de los elementos. O el niño ya sabe que si yo tengo aros de diferentes diámetros, entonces ya por ensayo y error empiezo a meter los aros y el niño ya empieza a identificar que si yo primero meto el aro pequeñito en la superficie, en el palito, entonces ya no me cabe ninguno otro. Entonces por ensayo y error empieza a identificar que hay un orden, que hay una forma de estructura, que si yo meto primero el aro más grande y por tamaño, sin que todavía haya un concepto de tamaño, pero por lógica organizativa, la mente del niño comienza a organizar los elementos por algún nivel de categorización, ¿cierto? Generalmente sobre una sola variable, los colores, el tamaño, las formas, ¿cierto? Pero esa sola variable, por ejemplo, todos los animalitos de 4 patas son guau, ¿cierto? Todo lo que tenga una línea recta es un tren. Todo lo que tenga 4 llantas es un run, ¿cierto? Todo lo que tenga pico es un pa, o es un pi, o es un pío. Esa denominación lingüística que finalmente su sistema lingüístico le empieza a entregar. Esa pequeña categorización por solo una variable son los primeros protoesquemas no solo del lenguaje, sino del pensamiento que permiten la aparición de esto que denominamos los esquemas de medios y fines. Ahí aparece el niño que soluciona problemas, que no solo, y lo va a intentar muchas veces, si no lo logra ya se va a poner a llorar, ¿cierto? O sea, ya va a llamar la atención de alguien porque va a generar una experiencia de displacer, de frustración, que lo va a llevar a la búsqueda de ayuda. Esos 2 elementos, yo quiero esto y puedo hacer que pase, y si no funciona, busco apoyo, ya está hablando de una capacidad esquemática de reconocimiento de las acciones que permiten la consecución de metas, por eso se denomina medios y fines. Supremamente importante, cuando esto no aparece, generalmente podemos estar hablando de indicadores de un déficit cognitivo o un retraso generalizado del desarrollo, e incluso, por ejemplo, podemos estar hablando aún en esa edad de indicadores de autismo. El niño que no señala qué quiere es un niño que a esta edad podría darnos indicadores de específicamente desórdenes del espectro autista. Porque señalar que quiero implica una elaboración mental bastante compleja. Es, primero, saber que lo quiero. Segundo, ser capaz de señalarlo, que implica una representación de orientación. Que, primero, esta es mi mano, ¿cierto? Segundo, estoy señalando con un dedo, es decir, le estoy dando perspectiva a la dirección del mensaje. Tercero, me estoy comunicando con otro y le estoy haciendo saber que yo quiero eso, tete, tete, va, bajemos el tete,
¿cierto? Los niños que al año no hacen eso, no señalan un objeto, no siguen la mirada a la mano de la mamá cuando la mamá lo está señalando, podrían tener una falla estructural en lo intersubjetivo, que es el componente de la cognición social. Y es que construimos las representaciones del mundo en conjunto. Acuérdense que es un ejercicio de afuera hacia adentro. Y está en el marco de la relación con un otro. Cuando el niño no sigue con la mirada la mano de la mamá, o cuando el niño mismo no es capaz de señalar mirando a la mamá, diciendo esto es lo que quiero, puede ser un indicador de que hay una falla estructural en la cognición social. Porque hay muchos elementos que se están jugando ahí. Hay una representación del objeto, hay una identificación de una motivación, un deseo, hay una disposición a la acción para poderlo conseguir y hay una interacción comunicativa para comunicarle al otro lo que yo quiero. Hay muchos elementos de muchas funciones psicológicas puestas ahí en una escena tan básica y tan simple como esta. Cuando los niños no son capaces de hacer ese tipo de cosas, no lo evidencian en su cotidianidad, posiblemente estamos hablando de algunos indicadores que obviamente tendrían que validarse por una valoración más compleja de la presencia de algún déficit de cognición social propio del déficit cognitivo, del retraso en el desarrollo o incluso del espectro autista, que es uno de los, digamos, de los elementos, de las entidades psicopatológicas más complejas y más graves de la niñez. Finalmente, me interrumpen para hacerme preguntas para precisar lo que no comprendo. Profe, yo tengo pues un comentario, es que hay mamás que pueden también dañar un poquito esos procesos. Pues uno a veces ve los niños así intentando correr cosas y la mamá, no toque eso, usted todo lo daña, por todo les pegan palmadas, pues que siéntese, no joda, no llore, todo eso puede pues afectar ese proceso total, ¿cierto? Pues si nosotros estamos diciendo, y esa es una premisa de Piaget, los niños son científicos por naturaleza, son curiosos del saber y construyen su conocimiento interactuando de manera intensiva con él, ¿qué pasa cuando se les restringe? Cuando se les depriva, cuando se les castiga, cuando se les censura, cuando en vez de generar experiencias de gratificación que terminan siendo reforzadores de conducta, lo que sucede es adverso, molesto, doloroso, angustiante, estresante, ¿cierto? Por supuesto que sí. La pauta de crianza y la dinámica relacional, las cualidades afectivas, pero además interactivas, van a jugar un papel fundamental en el desarrollo y el desenvolvimiento de un niño curioso, interesado, activo, interactivo, que construye saber desde la experiencia directa con una valencia positiva a nivel afectivo a través del juego, de la alegría, del interés. Mire que estamos hablando de un prisma emocional altamente positivo y posibilitador del aprendizaje versus una experiencia que puede ser adversa, amenazante, dolorosa, estresante, donde la negativa pues generalmente nos va deprivando de la posibilidad de acción. Y nosotros podríamos encontrar niños, sobre todo, que son sometidos a experiencias de maltrato, que es esta restricción, pero ya en extremo, que finalmente se les muere la curiosidad, ¿cierto? Ese espíritu explorador se restringe, sea por temor, sea porque pues finalmente no se construyó esa confianza básica de la que Erikson nos habla, el mundo no es un lugar interesante, o yo no soy capaz, o está mal que yo lo explore, o yo soy muy indefenso, porque están estos perfiles de cuidador que tú estás nombrando, Paula, pero también están los perfiles fóbicos, que no es desde la hostilidad y desde el rechazo, desde el desinterés y de la falta de atención y de capacidad responsiva, sino que es desde el miedo. No lo toque, se va a caer, se va a dañar, no se mete eso a la boca, ¿cierto? Donde todo el tiempo esa aprensión, esa carga emocional asociada a la ansiedad, está puesta en la acción del niño, que el niño se cae y la mamá es la que se desmaya de lo catastrofizante que es para la mamá que el bebé se aporree. Toda esa carga emocional, pues finalmente también por resonancia afectiva,
pues nos va mostrando un mundo que es muy peligroso, muy amenazante, pero además yo no soy capaz con él, yo soy indefenso, yo necesito a otro. Y lo que se refuerzan son patrones de dependencia y no patrones de autonomía, que ya vemos como el elemento de autonomía, es decir, de una acción en libertad supervisada, bajo condiciones de control de riesgo, por supuesto, o sea, un bebé bien cuidado y bien protegido, se puede caer, pero sus caídas no son graves, ni con consecuencias ni secuelas graves. Nos podría pasar eventualmente, pero ya sabemos que los niños con alto nivel de accidentalidad usualmente están en el marco de una situación de alto nivel de negligencia, que es una forma de maltrato. Entonces, mire cómo finalmente, y por eso lo primero que vimos fue lo socioafectivo con los teóricos psicodinámicos y con Bowlby como teoría central contemporánea, es que finalmente es esa resonancia emocional entre el niño y su sistema de cuidado, especialmente la figura 1 principal, pero de ahí en adelante las demás, esa resonancia va a ir generando una carga afectiva alrededor de todos esos esquemas de acción. Es bueno, ¿cierto? Los objetos son buenos, son interesantes, es rico jugar, me divierte, otros están ahí para ayudarme, el juego implica interacción, eso es posibilitador del desarrollo. Otros fenómenos de desinterés, de castigo, de censura, de incapacidad, de miedo, de negación, de soledad, ¿cierto? A veces la interacción es con un televisor y para de contar, porque nadie le habla y nadie le juega, van a impactar de una manera muy significativa esa construcción de esos propios esquemas de conocimiento. Finalmente, al año aparece lo que el autor denomina reacciones circulares terciarias, y eso implica, digamos, una evolución sobre esas reacciones circulares secundarias. Decíamos que las reacciones secundarias son con los objetos del mundo, ya no solo con su propio cuerpo, y el objeto principal es el cuidador primario, ¿cierto? En estas reacciones circulares terciarias ya tenemos, pues que tenemos un niño de año y medio que es constructor, ¿cierto? Tenemos capacidades de motricidad fina un poco más desarrolladas, no tenemos todavía la pinza completa, pero ya nuestro asir no es palmar, ya es con los dedos, ¿cierto? Ya un bebé de 18 meses puede ver una mugrecita en el piso chiquitica, ellos tienen una atención al detalle supremamente especializada y puede coger el mosquito muerto del piso, darse cuenta que esa cosita negra está ahí en el marco de toda la gestalt perceptual y cogerla y tirarla a la basura. Aquí ya tenemos un constructor. Entonces las reacciones circulares terciarias implican un niño que ya es resolutor, que no solo ya sabe qué son los objetos y para qué funcionan, sino que ya los combina, ¿cierto? Y empiezan a aparecer las primeras señales representacionales. Entonces, por ejemplo, nos podemos encontrar un niño que coge el mouse del computador de la mamá y lo usa para hablar por teléfono. Esto es muy interesante. Otra cosa que podemos decir, pareciera un asunto sin importancia, pero es un asunto de absoluta importancia, porque ya cuando hablamos de reacciones circulares terciarias en un niño apenas de 1 añito y medio, que todavía ni siquiera trota, o sea, camina ya de una manera mucho más equilibrada y coordinada, es un niño que es capaz de usar un objeto con una función distinta a la que aprendió, ¿cierto? Entonces el niño puede coger un banano y llamar al papá, 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 aló, ¿cierto? Puede coger un objeto que él sabe que es para otra cosa, que posiblemente le han dicho muchas veces que no lo coja, porque se daña, y a este le ha dicho que no lo estripe porque se ensucia, porque es para comer, ¿cierto? Y puede coger una fruta en forma de teléfono y usarla como teléfono, puede coger un artefacto tecnológico y usarlo como teléfono. Cuando tenemos un niño que es capaz de hacer eso, tenemos ya un niño representacional, que es capaz de manipular mentalmente los objetos en su cabecita porque puede usarlos para otra cosa. Entonces, eso tan pequeño se termina convirtiendo en una evidencia muy significativa del desarrollo de un niño que puede coger los objetos y usarlos para otras cosas. Ahí ya tenemos un niño mucho más constructor, mucho más
resolutor, un niño mucho más creativo y recursivo, un niño con una capacidad de memoria mucho mayor, es el niño que llega a la casa de la tía que no la visitaba hace un mes y ya sabe dónde está el tarro de galletas y se va derechito para allá. Todo el mundo dice, wow, pero si no viene hace 4 semanas, ¿cómo se acuerda? ¿Cierto? Porque ya hay esos esquemas de acción que me produce placer, sucede como, y yo puedo hacer que suceda, porque yo puedo manipular el mundo, porque ya puedo tener muchos objetos del mundo en mi cabeza. Y por ende, mis esquemas de acción son mucho más fluidos y mucho más eficientes, como ya lo pudimos ver incluso pues en el video. Finalmente, al final de la etapa tenemos un niño representacional con procesamiento simbólico, que lo manifiesta en los gestos, en el juego, en el lenguaje. El juego comienza a ser mucho más simbólico, es decir, estamos todavía pegados sensorialmente a los objetos del mundo, nuestro procesamiento es muy concreto, pero ya podemos usar de diferentes maneras los objetos y ese uso y esa habilidad comunicativa para expresar con gestos y con pequeñas palabras lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito, va a producir un proceso lingüístico y comunicacional mucho más complejo. Entonces ahí tenemos unos ejemplos que nos muestran ya ese objeto representacional, como por ejemplo, finjo comerme la comida con un tenedor imaginario, ¿cierto? Entonces el niño ya propone o ya es capaz de comprender la propuesta de la falsa creencia, ¿cierto? Y es que yo puedo coger y jugar a la cocinita con el niño o con la niña. Yo puedo coger un plato y puedo coger una cuchara imaginaria y comerme la papilla y darle la papilla al niño y el niño se divierte, juega. Si yo hiciera eso con un niño de 6 meses, me miraría como, ¿qué está haciendo? Porque no está viendo nada. Y si el niño no lo ve, no tiene la información sensorial, no puede comprender la lógica de un juego imaginario. Un niño de 24 meses comprende la lógica de un juego imaginario. Entonces puede abrir la boca, simular que come con la cuchara imaginaria y morirse de la risa, porque lo entiende, porque lo puede representar. Entonces aquí ya tenemos un niño simbólico que tiene internalizados los objetos afectivos, idealmente, normativamente, con confianza básica en que cuenta con otros, en que es un ser capaz, competente. Entonces es un niño obstinado con lo que quiere, que le cuesta restringirse a través de ese tercer organizador de Spitz, que es el no, pero que responde no solamente a una obediencia inmediata y absoluta, sino a una interacción segura, afectiva y confortable para cada vez construir de una manera más compleja esquemas de conocimiento, teoría de conjunto, capacidad de lingüística, de reconocer muchos objetos y nombrarlos, saber qué son, para qué se usan, y eso va a permitir una interacción mucho más compleja. Ese niño representacional está listo para ampliar sus procesos de socialización, ¿cierto? Para interactuar con muchos más objetos y para generar oportunidades lúdicas de juego cada vez más complejas. Entonces, apenas en los 2 años, el niño realiza la transición entre la respuesta refleja y el pensamiento simbólico. Por eso Mahler decía, el nacimiento psicológico se sucede en el transcurso de los primeros 2 años, 2 años y medio, 3. Entonces, tiene una temporalidad distinta a ese nacimiento biológico. La capacidad de utilizar símbolos mentales marca el final del pensamiento sensoriomotriz y el inicio del pensamiento preoperacional. Entonces está digamos, ese proceso de transición. Cuando ya tenemos un niño representacional, tenemos un niño prelógico, tenemos un niño que es capaz de construir teorías sobre el mundo. Entonces ya tú a un niño de 3 años le dices, ¿por qué las nubes no se caen del cielo? Y te mira con cara de, ¿qué pregunta tan boba? Porque ellos tienen la respuesta perfecta. Dicen, pues porque están pegadas con cinta al techo, obvio, ¿cierto?
ya tienen teorías para explicarse las cosas de una manera prelógica, usando los elementos arbitrariamente que conocen del mundo y juntándolos para darse explicaciones. Y ahí es donde dice Piaget, el pensamiento hipotético deductivo, no abstracto, por supuesto, estamos hablando de un niño de 3, ya está presente como protoesquema de pensamiento y de operación mental. Por eso se denomina preoperacional. Porque el niño ya junta lo que sabe para explicarse cosas. Y las junta de manera, en una asociación extraña, todavía muy pegado a los sentidos, a lo que conoce y a lo que sabe, pero si el niño ha pegado bombas en el techo para celebrar su cumpleaños, entonces por asociación directa dice, pues las nubes están pegadas en el techo del cielo, que es azul, ¿cierto? ¿Y por qué el cielo es azul? Pues porque lo pintaron como el mar, ¿cierto? Y esa explicación prelógica nos habla de la capacidad de operar objetos en la mente, usar lo que sabe para poder darse explicaciones. Eso es lo que finalmente, en esencia, describe y explica por qué los seres humanos somos los únicos seres de la naturaleza que tenemos la necesidad de explicarnos el mundo, que nos hacemos preguntas para explicarnos el mundo. Eso le pasó a nuestros primitivos hace 50.000 años, ¿cierto? Porque esa esfera amarilla aparece por aquí y se va por aquí. Porque a veces esa esfera blanca de las noches tiene ciertos cambios que finalmente hacen que llueva más y finalmente cuando llueve pues se nos inundan los cultivos y no podemos comernos los alimentos que cultivamos, etcétera, etcétera. Esa es la base de la gran diferencia entre todo el mundo animal, el mundo mamífero y el linaje primate con nosotros, que tenemos la capacidad y la necesidad de explicarnos el mundo. En el niño preoperacional ya hay explicaciones del mundo. Por eso ya aparece, por ejemplo, la edad del por qué. ¿Cuántas veces el niño pregunta por qué tal cosa? Estará directamente relacionado, a propósito de la pregunta y la afirmación de Paula, de cuánta seguridad afectiva tiene en su sistema relacional para que lo que él no se pueda explicar, se lo explique el mundo relacional que tiene a su alrededor, ¿cierto? De hecho, esa pregunta del por qué realmente es un porqué de finalidad, es decir, lo que el niño está preguntando es ¿para qué? O sea, ¿cómo funciona el mundo? ¿Cierto? Entonces, cuando el niño elabora preguntas del por qué, fundamentalmente la inquietud, lo que está construyendo son esquemas funcionales de poder explicarse por qué las cosas suceden de esta manera en términos de finalidad, o sea, ¿para qué? Ese es el fin del proceso, ¿cierto? Un hito fundamental del desarrollo. Todos los teóricos de todas las escuelas de conocimiento distintas, gente que no se conoció entre sí y que incluso epistemológicamente está en esquinas del conocimiento de la psicología completamente diferentes. Todas coinciden en que entre los 24 y los 30 meses aparece de una manera ya consolidada lo que denominamos la permanencia de objeto, ¿cierto? Al principio los infantes no conciben que las personas y los objetos existan si no pueden verse. Luego se dan cuenta que si una persona o un objeto está fuera de la vista, sigue existiendo. Vimos en la película los ejemplos de esa noción de permanencia de objeto. Piaget lo dice de manera muy categórica al final de la etapa. Hoy sabemos, y el video nos lo evidencia, que esa capacidad de permanencia puede incluso aparecer entre los 4 y los 6 meses en términos de una mente que es capaz de anticipar, de predecir qué va a ocurrir. Y ya sabemos, y lo veíamos la sesión pasada, cómo los primeros procesos son de atención y percepción, pero también de condicionamiento clásico y operante, que hace que el niño tenga la capacidad de anticipar los sucesos. Esa capacidad de anticipación nos muestra cierto nivel de permanencia de objeto, que permite identificar que Piaget, digamos, tenía una
descripción más tardía de una capacidad que sabemos que es más temprana, y es la capacidad de mantener una percepción de permanencia a pesar de que el objeto o el sujeto no esté en el mundo perceptual. O sea, si no puedo verlo, escucharlo, tocarlo, aún así existe. Ya sabemos que esa permanencia se da desde antes, ¿cierto? Entonces, el niño hasta los 4 meses solo reconoce los estímulos que están presentes, inicia la comprensión de lo que ve, pero no lo busca, aun cuando haya seguido con la vista todo lo que hacía para esconder algo. Luego logra una noción de permanencia, o sea, de anticipación y predicción de los movimientos y los objetos. Aún no tiene muy claro, no comprende qué es lo que sucede cuando algo desaparece, pero sabe que ese objeto sigue existiendo hasta que finalmente, al final de la etapa, hay una noción de permanencia completamente desarrollada. Ese es un hito fundamental. Primero, para lo afectivo. Mi mamá se va, pero bueno, o sea que yo voy a estar bien. Y segundo, para lo cognitivo, en términos de, además de contar con mis sentidos, que me permiten ver y observar lo que hay fuera de mí, además puedo contar con mi mente. Y mi mente comienza a pensar en imágenes y empieza a manipular los objetos sobre los que pienso. Es decir, tengo una nueva habilidad, un nuevo recurso, que no solamente son mis oídos, mis manos, mis ojos, mis sentidos, mi cuerpo, sino que además cuento con un nuevo instrumento que es mi mente. Entonces esa sensación subjetiva que todos tenemos como de pantalla mental, por toda la operación del ejecutivo central que ocurre aquí en lóbulo prefrontal y frontal, los niños comienzan a tener esa experiencia perceptual, subjetiva e internalizada de que los objetos también están aquí, porque puede pensar en ellos. Ese es, digamos, un hito fundamental del desarrollo de la etapa. Para que haya permanencia de objeto y para que sea posible la manipulación en medios y fines y tengamos un niño resolutor, tiene que haber entonces el desarrollo de esquemas de conocimiento basados en la acción, de causalidad, de espacio y de tiempo, que se van desenvolviendo a lo largo de todo el proceso, especialmente en el segundo año de vida. Es la capacidad que el niño empieza por asociación, o sea, puro condicionamiento básico inicialmente, de que algo causa algo, ¿sí? Entonces, a través de las acciones, los niños muestran que pueden hacer que ocurran acciones, ¿cierto? Entonces, en esas reacciones circulares secundarias, sobre todo, empieza a aparecer el concepto psicomotor, no mental, psicomotor, de causalidad, ¿cierto? Esto pasa y luego pasa esto. Por eso podemos tener un niño salivando cuando le abro la ventana, porque aparece esa capacidad de condicionarse. Entonces ese concepto de causalidad comienza alrededor de las reacciones circulares secundarias y va evolucionando hasta el final de los esquemas, digamos, de acción. Fundamentalmente estos 3 elementos se desarrollan a la par de esas reacciones circulares y de esa construcción de esquemas de acción que finalizan con esa constancia de objeto y ese pensamiento simbólico. La coordinación con el espacio. Primero el niño ejerce control sobre su propio cuerpo y luego logra tener algún nivel de orientación, porque ya comienza además a tener visión tridimensional de profundidad que le permite manipular el espacio. Primero con mucha torpeza, necesitando de mucha repetición, pero luego aparece la coordinación. Primero el equilibrio y luego la coordinación de sus movimientos respecto al espacio. De tal manera que podemos tener niños que a un año que le cerramos los ojos y el niño puede desplazarse con los ojos cerrados y más o menos anticipar dónde se va a encontrar las cosas. Cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicios, podemos poner en evidencia de que el niño puede reconocer las dimensiones del espacio. A medida que desarrolla su coordinación psicomotora y su equilibrio, va simultáneamente desarrollando esa actividad, esa capacidad. Ya a los 2 años, el niño tiene una percepción
mucho más elaborada y compleja de la relación de los objetos con el espacio. De tal manera que el niño ya incluso puede, no sé, quiere pasar entre dos muebles de la sala de la casa de la abuela, el niño ya al observar, solo observando, puede darse cuenta al final de la edad, de la etapa, puede darse cuenta que no cabe por allí. Y entonces podemos encontrar a un niño que está entre los dos sofás, mirando a los 2 años, y antes de pretender pasar, lo que hace es intentar mover uno de los objetos. Eso ya es capacidad de coordinación espacial, porque el niño es capaz ya de asociar su cuerpo con el espacio y darse cuenta que no cabe, y hacer una acción que resuelva el problema. Eso nos muestra una evidencia de logro de esa capacidad sensoespacial. Finalmente, la causalidad, ¿cierto? Reconoce la relación entre lo que hace y lo que sucede después. Fundamental en esta parte, ese tercer organizador del no, pero sobre todo la pauta de crianza. Porque cuando la pauta de crianza es consistente, el niño logra hacer asociaciones mucho más adecuadas de la causalidad. Cuando, por ejemplo, la pauta es muy permisiva, muy negligente, si se quiere, o por lo menos excesivamente complaciente, cuando el niño no tiene límites, incluso para su propia autoprotección, cuando la pauta es déjelo, 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 incluso podemos encontrar dificultades en la construcción del sentido causal, porque las consecuencias de lo que ocurre es muy importante que puedan ser supervisadas y acompañadas, primero para que no sean consecuencias adversas que le produzcan riesgo o dolor o algún tipo de daño, pero sobre todo para que ese proceso de asociación de que si yo hago esto pasa esto, de que si alguien hace esto, yo hago aquello otro, en esa interacción intensiva, es lo que va a permitir finalmente ese aprendizaje de la causalidad. Y finalmente, para que pueda haber una lógica causal, tiene que haber algún concepto de temporalidad, ¿cierto? Es decir, si yo hago esto, luego pasa aquello, implícitamente tiene un concepto de tiempo, ¿cierto? Entonces los niños van asociando las cosas que hacemos en la mañana, lo que hacemos en la noche, las rutinas del día, qué pasa después del almuerzo, cuál es el momento de dormir, cuál es el momento de ir al parque, quién te lleva a dónde, cómo se hace esto o aquello, en una configuración espacio-temporal, ¿cierto? Entonces, se dan de manera bastante simultánea, ¿cierto? Y diríamos que entonces estas son como los procesos característicos y las conductas características de la etapa sensoriomotora, ¿cierto? Hay una correspondencia en los esquemas cognitivos sensoriomotores, en los esquemas de acción, una correspondencia entre el logro de la comprensión de los objetos, el tiempo, el espacio y la causalidad de una manera interdependiente y simultánea, ¿cierto? Y en ese proceso de construcción de esquemas de acción se construye de una manera egocéntrica, el niño pegado a los sentidos y a la capacidad creciente de manipular los objetos, se hace desde la imitación, desde la repetición y en la experimentación directa con los objetos, ¿cierto? Entonces esos serían unas conductas características que posibilitan unos procesos característicos que permiten la aparición de un niño simbólico, ¿cierto? Entonces, en esos procesos, digamos que a nivel cognitivo hay primero un sistema reflejo, que las compañeras nos lo explicaban en la exposición, luego unos hábitos organizadores perceptuales que van a depender mucho de la seguridad afectiva, de las rutinas, de los hábitos, de la permanencia del mundo como un mundo predecible y anticipable, y luego de una inteligencia sensoriomotriz propiamente dicha, ¿cierto? Entonces parte de un proceso autónomo muy mínimo, muy primitivo, que es todo el sistema reflejo, hasta
la inteligencia sensoriomotriz al final de la etapa. A nivel afectivo, entonces, parte primero de la parte instintual o pulsional, si se quiere, como lo plantea el psicoanálisis, una capacidad básica primaria, que ya lo veíamos y lo leíamos en ese capítulo que leímos sobre desarrollo socioemocional, que primero es placer y displacer, me gusta, no me gusta, y luego va elaborándose la complejidad de emociones y de sentimientos cada vez más complejos. En el segundo año ya tenemos afectividades relacionadas con la propia actividad, el niño ya tiene frustración, el niño ya tiene vergüenza, el niño ya tiene envidia, el niño ya tiene orgullo, que ya son sentimientos mucho más elaborados, mientras que durante el primer año lo que básicamente se va a desarrollar de esa experiencia básica de placer-displacer son todo el prisma de emociones primarias, la tristeza, la ira, el miedo, la alegría y el attachment, el apego propiamente dicho. Lo vimos. Bueno, entonces esa inteligencia práctica sensoriomotora propiamente dicha aparece mucho antes que el lenguaje y la inteligencia cognitiva simbólica. No hay lenguaje interior, no hay pensamiento interior. La construcción del acto inteligente se realiza a través de la práctica, ¿cierto? Entonces, primero las reacciones circulares, luego la coordinación de los sistemas de acción a través de los esquemas de medios y fines, y luego las reacciones circulares terciarias que permiten entonces la construcción de una representación simbólica, ¿cierto? Y finalmente, entonces está el desarrollo del lenguaje. De afuera hacia adentro, lo decíamos cuando hablábamos de la parte afectiva, quien nombra el mundo es el cuidador, y eso permite un proceso progresivo de internalización. Sabemos que el desarrollo es cefalocaudal, es decir, primero están las palabras al interior de la representación mental del niño y luego la capacidad fonoarticulatoria de poderlas nombrar. Es decir, primero hay un lenguaje interior como logro del desarrollo y luego un lenguaje expresivo como logro e hito del desarrollo. Entonces podemos encontrar generalmente la descripción de la mamá al año y medio que dice, él todo lo entiende, pero todavía no dice sino 2 o 3 bobadas, pero todo lo entiende, ¿cierto? Y de hecho el niño ya desde incluso los 6 o 7 meses puede hacer afirmaciones o negaciones o hacer la pataleta de frustración cuando el otro no entiende sus acciones o cuando le frustra lo que el otro le está diciendo, ¿cierto? Si bien el no todavía no logra generar un freno inhibitorio a nivel del neurodesarrollo, el niño comprende el significado del no, ¿cierto? Entonces, primero las palabras estarán en su cabeza y luego la capacidad finalmente de expresarlas. En el primer mes tenemos un llanto no diferenciado, ya sabemos que hay llantos de alerta, de dolor, de hambre. Al final del primer mes ya el llanto es mucho más específico y el reconocimiento de la necesidad específica expresada a través de esa conducta en un escenario de vinculación segura está perfectamente identificado con una madre que tiene o una función de maternaje ejercida con alto nivel de sensibilidad y de responsividad. Sé qué es y lo atiendo de inmediato. A los 2 meses hay sonidos simples y emisión de vocales, todavía sin la aparición, digamos, de las consonantes. Entonces es, digamos, un ejercicio, además de muchísimo entrenamiento, aparece, digamos que a través del llanto empiezan a aparecer las vocales, la pronunciación muy específica, una salida del aire que empieza a generar la A, la E, la O, ¿cierto? En ese llanto o en esa comunicación interactiva del juego, ¿cierto? Entonces hay mucha expresión de la alegría, comienza a ser muy evidente, ya no solo por la sonrisa social de la que hablábamos en el segundo mes como primer organizador psíquico,
sino que ya empiezan a ver gritos, alaridos, carcajadas, que son esas primeras emisiones vocales que producen usualmente una respuesta muy intensiva en los cuidadores y permite, digamos, esa elaboración de ese lenguaje, digamos, más íntimo de reconocimiento de necesidades y de emociones. Luego aparece el balbuceo, el agú, el gorjeo, que nos habla, pues entonces ya, por ejemplo, ponemos el niño en la cuna y lo escuchamos conversando indefinidamente hasta que se queda dormido con el móvil. Y hay toda una conversación con modulaciones, con gritos, con expresiones de asombro, hay una intencionalidad comunicativa, y se está conversando con los muñequitos, ¿cierto? Todavía en un ejercicio donde a duras penas empiezan, por repetición además, reacciones circulares, a juntarse consonantes y vocales y empieza a haber cierta modulación del lenguaje. Los niños empiezan, por ejemplo, a arrullarse solos. Hay bebés que incluso desde mucho antes, cuando se están quedando dormidos o cuando se están alimentando, empiezan como si se estuvieran arrullando solitos. Y efectivamente, ese sonido a repetición, o se chupan el dedo o el chupo, si finalmente les negamos el dedo, empieza a haber cierta estrategia vocal de autocalma. Los niños que muestran estas manifestaciones suelen tener, a medida que se desarrollan, muchos recursos de autocalma. Entonces, es el niño que se soba, o que soba a alguien, o que tú lo estás alimentando y te soba a ti aquí en el torso, que empieza a hacer movimientos de arrullo, que cuando llora empieza a hacer ciertos movimientos de arrullo cuando está llorando para autocalmarse. Esos chiquitos que muestran desde muy temprano esas estrategias tienden a tener mayores niveles de autorregulación y son, digamos, como casi por ensayo de error, ciertas experiencias que descubren que lo serenan, ¿cierto? Luego aparece la lalación y la imitación a partir de los 6 meses y es cuando empiezan simplemente a repetir todo. Todo lo imitan y todo lo repiten, desde gestos hasta expresiones. Y ahí es donde va a empezar a aparecer la emergencia de esas primeras palabras, ¿cierto? Entonces a los 8 o 9 meses empieza la ecolalia, la mamá dice y él repite. Primero la ecolalia es automática, entonces digo mamá y desde otro mamá, y después la ecolalia es diferida y es que empieza a repetir sonidos en un momento distinto a cuando los escucha y eso generalmente es reconocido por el cuidador como un llamado, como que yo estaba en otra habitación y escuché mamá. El niño usualmente en esas primeras ocasiones no está llamando a nadie, lo que está haciendo es una ecolalia diferida, está repitiendo por recordación un sonido que le dijeron hace un rato. Pero cuando él lo dice y finalmente la otra aparece haciendo una fiesta nacional porque la llamó, estabas llamando a la mamá, ya no es el grito ni el llanto, sino que aparece un vocablo y ese vocablo produce una respuesta positiva. Entonces los niños por asociación empiezan a decir, ve, algo distinto y mucho más chévere ocurre cuando yo digo mamá, papá, tata, tete, y eso empieza por asociación finalmente a encontrar una relación entre el objeto y la palabra. Y ahí aparece el inicio de ese lenguaje lingüístico, ¿cierto? Entonces, esas primeras palabras ocurren generalmente al primer año, usualmente son papá, mamá, tata, tete, los objetos más cercanos, más inmediatos, de interacción más intensiva. Entonces, puede ser que si la cuidadora primaria la mayor parte del tiempo es la abuela, entonces primero diga tita y después mamá, lo cual produce pues además un dolor profundo en esas mamás. A veces es más fácil el vocablo pa que ma. Son los más fáciles de todos, pero a veces los niños primero dicen pap y después ma. Hay muchos chistes al respecto, ¿cierto? Las mamás dicen, vea, la que se levanta todas las noches soy yo y a este lo primero que le da por decir es papá. Pero es básicamente un asunto de juego,
de vocalización donde aparecen primero ciertas cosas que son fáciles para el niño. Alguien tiene el micrófono abierto y estamos escuchando su respiración. Aparecen las oraciones ya de más de una palabra. Al principio todas son palabra-frase. O sea, una sola palabra quiere decir toda una expresión. Y no son más de 6, 7 palabras en el primer año, 10, 12 palabras, como en el año y medio. Pueden aparecer 20, 30 palabras alrededor de los 2 años. Y ya pueden aparecer oraciones de varias palabras, ¿cierto? Donde el niño dice 2 vocablos, que se suponen que cada uno es una palabra, pero ya está diciendo una oración completa, ¿cierto? Entonces, yo les contaba la semana pasada ejemplos de el que tengo pues más cercano, que es mi sobrino, que tiene exactamente 24 meses, ¿cierto? Entonces, fefe, bebé, el niño quiere fresas, ¿cierto? Ya es una frase completa con 3 vocablos. Fefe, porque además tienden a repetir el mismo vocablo, ¿cierto? Entonces, fresas, comer, el bebé. Yo quiero fresas. Por favor, dame fresas, ¿cierto? Ese por favor, dame fresas llegará un año después. Pero a los 24 meses, él ya expresa frases completas con vocablos pequeños, ¿cierto? Las expresiones verbales y gramaticales correctas ya generalmente van a estar mucho más adelante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Sí, profe, todo está claro. Ok. Bueno, nos encontramos de nuevo a las 10 de la mañana y continuamos con este tema y con el tema del vínculo, del apego, de las neuronas espejo y del proceso de mentalización que hace parte fundamental de esta consolidación del nacimiento psicológico del bebé de 2 años. En 15 minuticos nos vemos, chicos, nos reconectamos a las 10.
Vamos a reiniciar. ¿Alguna pregunta? Esperemos que se vayan reconectando los compañeros. Bueno, dentro de las cosas que hemos leído,